La vivienda es un derecho social. México fue el primer país en establecer la vivienda como un derecho social junto con la salud. Una vivienda adecuada, como parte de un nivel de vida adecuado, es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. En México, la vivienda social nació para hacer frente a la demanda habitacional existente. Tomó impulso durante el siglo XX en tiempos de la Revolución. En 1925 se creó la Dirección de Pensiones Civiles. Se concentraba en la solución de los problemas de vivienda de los trabajadores del Estado y se lograba con préstamos hipotecarios. En los años de 1934 y 1935, el gobierno empezó con la construcción de conjuntos de casas obreras. Eugenio Garza Sada, fundador del Tecnológico de Monterrey, fue uno de los primeros empresarios en otorgar vivienda a sus trabajadores lo más cercano a las industrias donde laboraban. Mientras tanto, en Francia, Le Corbusier marcó una pauta para un nuevo tipo de vivienda moderna. El conjunto habitacional de Marsella cuenta con una estructura de apartamentos modulares que se complementan. Este es un edificio de uso mixto que contaba con piscinas, tiendas, gimnasio, canchas, etc. En 1949, el arquitecto Mario Pani fue el encargado de lograr el mejor conjunto habitacional del siglo XX, llamado Cupa, el cual fue el primer centro urbano con infraestructura y servicios incluidos dentro del edificio, guarderías, albercas, tiendas, etc. Esto representó un paradigma para vivir la modernidad, con gran diversidad habitacional, departamentos desde 48 a 76 metros cuadrados, densidad y un vasto equipamiento urbano. Entre los años 70 empezaron a crearse las instituciones más importantes que fueron las encargadas de crear estas viviendas, entre ellas el Infonavit. En el año de 1979 fue encargado el arquitecto Alejandro Sohm la construcción de un conjunto habitacional. Este se encuentra en la calle de Manuel de Mimbela, Colonia Fidel Velázquez, en Guadalajara, Jalisco. Es una construcción de tipo bloques de departamentos, tipología que predomina en el estado de Jalisco. Se compone de 470 viviendas. En este conjunto, la privacidad es buscada en todo momento. Cambios de niveles, plazoletas, andadores, volúmenes adelantados, balcones, celosías, jardines privados, todos los recursos conocidos a efecto de romper la repetición monótona. En cuanto a los materiales, muestra el ladrillo de barro y la piedra local, cortada tan solo por las cadenas y cerramientos de hormigón armado. Este conjunto cuenta con servicios como tortillería, guardería, frutería, tienda de abarrotes, etc. La unidad cuenta con una ubicación privilegiada. Distintos tipos de transporte público llegan a este punto, lo que hace que la movilidad no sea un problema para los residentes. Es muy céntrico y entonces puedo desplazarme a cualquier lugar de la ciudad, que puede ser de Guadalajara, de Zapopan, Tonal, Tlaquepaque. Hay vialidad. Los departamentos cuentan con 80 metros cuadrados distribuidos en 3 recámaras con amplios closets, un baño completo, una estancia comedor, cocina lineal con opción para desayunador, cuarto de lavado, y los departamentos en la planta baja cuentan con un patio en donde se puede hacer una ampliación de la vivienda. El precio actual de un departamento con las características anteriores es de 850,000 pesos. Tanta fue la necesidad de vivienda en México que el gobierno, al no poder satisfacer la demanda, hubo un cambio en la legislatura que permitió que empresas privadas hicieran la promoción de la vivienda. Crearon constructoras como Homex, Casas Geo, Urbi, etc. Esto generó una baja en la densidad de población. El costo de los terrenos en las periferias de las ciudades tienen un costo más bajo. La ciudad creció hacia las afueras, situación que obligó a las clases menos privilegiadas a vivir en un lugar cercano a las fábricas o zonas industriales, resultado muchas veces en espacios poco dignos o de mala calidad. La población crecía cada vez más y las constructoras querían construir grandes cantidades de casas seriadas para cubrir las grandes necesidades de personas, y que dada la situación de estas familias, la mayoría no tenía los recursos necesarios para pagar una vivienda privada.
Pasamos de una vivienda centrada en las necesidades de la gente a una que se enfoca en la optimización del espacio y costo. En la actualidad, la vivienda se ha vuelto mucho más seriada, repetitiva. Un ejemplo de esto es la Unidad Habitacional Independencia de Infonavit. La organización de estos espacios públicos y la circulación está limitada a pasillos de 2 metros entre bloque y bloque. Esto genera vistas para los residentes de únicamente muros y ventanas de sus vecinos. Aunque tienen jardines en los departamentos de planta baja, no cuentan con balcones en las plantas altas. En el conjunto habitacional Atemajac de Alejandro Ozoa, los espacios son mucho más orgánicos, siguen una pendiente natural del terreno y genera una gradación entre el espacio público y privado. Otro ejemplo de esta repetición de vivienda es el fraccionamiento Santa Fe en el municipio de Tlajomulco. Este cuenta con 16,000 viviendas de una planta repartida en pequeños cotos llamados clusters. En estas viviendas existe poca flexibilidad debido al poco espacio de los terrenos, a la configuración del entorno urbano pensado únicamente en la movilidad del coche. Se trata de una expansión desmesurada de la mancha urbana que solo genera problemas de movilidad, contaminación e inseguridad. México pasó de tener 25 millones de personas a más de 100 millones en poco más de 50 años, según estadísticas del INEGI. El promedio de habitantes por hogar es de 4 personas. La vivienda es una necesidad primordial de la población y es la causa principal de la expansión de la marcha urbana, ya que, por la alta densidad de las ciudades, la alternativa del crecimiento horizontal hacia las afueras de las urbes es la supuesta solución. En la actualidad, la tierra disponible se encuentra cada vez más alejada de los centros urbanos, provocando que los habitantes de nuevos fraccionamientos y comunidades pasen muchas horas en los caminos a sus trabajos o escuelas. Gastan gran parte de sus ingresos en el transporte público. Pero, ¿por qué sigue pasando esto? La falta de vivienda y al mismo tiempo el beneficio económico que proporciona para la población de bajos recursos ocasiona que éste se traslade a las afueras de la ciudad, buscando una mejora en la calidad de vida. La poca claridad en los planes de pagos de la vivienda. Pues es un barril chingón, una renta de un departamento, casa, lo que sea. Nunca va a ser suyo y vamos a estarlo pagando siempre. La baja calidad de las edificaciones y la falta de ética por parte de algunas inmobiliarias han aunado a que el problema crezca de manera exponencial. Esto resultó en ciudades poco densas y muchas veces en el abandono de viviendas. ¿Por qué no pensar en una casa que gire en torno a la familia? La flexibilidad es un punto importante. Una vivienda, aunque sea estandarizada, debería girar en torno a la familia y no al revés. Cabe destacar de tan solo un 25% de las familias en México están conformadas por papá, mamá e hijos. Es decir, las necesidades de espacio son muy diferentes. La desjerarquización de espacios es un punto fundamental al diseñar viviendas colectivas. Ejemplo de esta flexibilidad podría ser la casa Crowder del arquitecto Gerrit Rietveld, con sus espacios modulares por medio de muros móviles, y la unidad habitacional Marsella de Le Corbusier. ¿Por qué no imaginar que las familias pueden utilizar su sueldo en otras cosas que no sea el transporte y la deuda de su casa? ¿Cómo lograr que las personas se queden en su vivienda por comodidad, no por deudas aumentadas? ¿Por qué los proveedores de estos servicios no se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo se puede mejorar este sistema de vivienda de manera digna? ¿Por qué no imaginar una vivienda que haga felices a las familias? ¿Dónde está la casa de sus sueños que le prometieron?